Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Este es un concepto de comunicación que concebimos para transmitirlo de lunes a viernes por este su canal 58 a este horario. Y debemos recordarles que si usted no puede verlo en directo, también puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. También puede verlo a través de nuestras redes sociales. En el canal de YouTube, Ni Más Ni Menos, la fecha del día que le interesa ver, ahí estará sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, seguir la campanita y puede hacer sus comentarios. Siempre, naturalmente, con el objeto que nosotros lo hacemos de contribuir a construir un verdadero Estado social y democrático de derecho, que es nuestro propósito. Hoy es jueves y como tal, traemos la grata compañía de Chesnel Calcaño, con quien hablamos de temas jurídicos que tienen implicaciones. Todo tiene implicaciones políticas. Naturalmente, vivimos en un Estado que es político y de derecho. Intentamos que fortalezcamos con nuestros comentarios, intentamos tratar de fortalecer el espíritu democrático y el respeto a las instituciones, sobre todo por parte de los que la detentan, que son los que menos la respetan. Buenas noches, Chesnel. Buenas noches, Ramón Arturo, y gracias, muchas gracias. Y contigo saludar a toda la teleaudiencia y la audiencia que tiene a través de las redes sociales, YouTube, este programa, que es su programa, Ni Más Ni Menos, donde, como decía Ramón Arturo, nosotros tratamos de dar una perspectiva sobre la realidad, que como sabemos, siempre es una perspectiva que está cargada de subjetividad, porque cada realidad que vemos, que tocamos los seres humanos, que la colocamos en nuestro cerebro y luego la expresamos a través de la palabra, tiene una carga subjetiva desde la perspectiva de aquello que nosotros sabemos, ¿no? En el día de hoy tenemos muchas cosas que establecer, Ramón Arturo. Yo creo que lo primero que me gustaría, para romper un poquito el esquema, es algo que yo he estado viendo en estos meses y que yo quiero hacerle un llamado a un gran amigo, que es el procurador fiscal titular de Espaillá, Yorelvin Rivas, y a las demás personas que dan servicio en la fiscalía. Yo me he dado cuenta en esos últimos días, esto es un pueblo, y me disculpan por ese adjetivo calificativo, pero esto es un pueblo muy chismoso. Y yo he visto que por cualquier quítame tapaja, como decimos la gente del campo, como yo, se utiliza la fiscalía para citar un comunicador porque dijo, se salió de contexto y dijo algo que usted se ponía a ver el fondo y tiene una fuerte carga política partidaria, su opinión. Entonces, en contra de un político o de un familiar de un político, ahí veo que la mamá de la gobernadora está citando a una persona, pero los otros días era un comunicador citando a otro. Y yo digo que la Fiscalía de Espaillá está para las cosas realmente importantes y que impactan bienes jurídicos importantes. Para todo lo demás está Mastercard y además está la casa comunitaria. Entonces, yo sé que quizá el magistrado lo hace para evitar que una situación se salga de contexto, pero también a los ciudadanos. Señores, no carguemos a la fiscalía de esos chismes, y me disculpan porque el interés de cada quien es particular, pero no carguemos de esos chismes que siempre salen abrazados, pidiéndose disculpas y demás. Para nosotros, ese personal que se coloque en los robos, en el tráfico o el microtráfico de drogas que tanto afecta a nuestros jóvenes y otros ilícitos. Sí. Entonces, como que a mí esa parte... Yo no sé si tú escuchaste los audios de la madre de la gobernadora, Dionisia Salcedo, que es un activo político del PRM, es fue dirigente de la ADP, una mujer que tiene una gran agudeza política, que no sé por qué llegó. Ahora, hubo un comunicador de esto, yo ni sé el nombre porque vi que Dúo Medio publicó unos mensajes donde él le llamaba esa vieja bandida. Esos fueron los términos que utilizó. Yo entiendo que habría que bajar el tono, pero tampoco es motivo, porque para ir a una fiscalía a debatir un tema que la mayoría de las veces a los políticos les resulta más oneroso.
más oneroso, usted dirá, el término no aplica, sí aplica, porque paga, lo oneroso es cuando usted paga de más por algo. Usted paga un precio oneroso cuando usted, por un plátano que en el mercado está a 20 pesos, usted lo paga 50. O cuando usted coge un préstamo al 20%, usted tiene un préstamo oneroso. Eso es lo que hace un político cuando coge para la fiscalía y le da un matiz que quizás no tiene. Eso no hubiera trascendido. Ni yo hubiera escuchado esos términos y esos audios si ella no va y el fiscal no la cita. Yo entiendo que además, igual que tú, Yorelvis Rivas, que es un ser humano muy social, independientemente que usted esté de acuerdo o no con él, yo muchísimas veces no estoy de acuerdo con él, pero es una persona que escucha. Sí, eso es cierto. Es una persona que escucha y que usted lo llama, por lo menos yo lo he llamado en un par de ocasiones para asuntos que tienen que ver con la sociedad misma y con eso, y me ha tomado el teléfono. O sea, y ese mismo fiscal que escucha tiene la capacidad de hablar y convencer. Convéncela, dígale cuando vayan con eso, dígale, mire, esto no conviene por esto, esto y lo otro. En una ocasión, inclusive, un comunicador usó términos despectivos con él. Eso trascendió y fue en un programa de que yo hablé con él. Le dije, mire, magistrado, que realmente los fiscales no son magistrados, pero uno se queda con ese estereotipo. Yo entiendo que a usted no le conviene, ni a nadie le conviene, porque hay personas que pueden buscar sonido de una forma u otra y lo encuentran, sobre todo cuando tienen trascendencia nacional. Y él lo entendió así y lo dejó y eso pasó. Quizás si se pone en coso, va más lejos y cualquier pelliquito te hace roncha. Eso es así. Eso es así. Cualquier pelliquito te hace roncha. Mira, Ramón Arturo, yo aprendí, y cuando estuve en la función pública, aprendí que funcionario público tiene que estar expuesto al cuestionamiento todo el tiempo, y tú tienes que encontrarte con personas que nada que ver, que te cuestionan, quizás sin calidad moral y sin ningún tipo de calidad, ni siquiera hasta humana. Entonces, yo entiendo que la señora, que no tengo el placer de conocer, pero he escuchado muchísimo de ella, y como decía Ramón Arturo, es un gran cuadro político del partido de gobierno, es una persona que debería, la misma gobernadora y todo el mundo, decirle, mire, y ese señor yo no lo conozco, debo decirte, sino porque no es el primer caso que veo, ha pasado asiduamente que están cargando la fiscalía con estos chismes, y ustedes me excusan, son chismes, claro, porque hay unos grupos, aquí hay muchísimos grupos que se empiezan a decir cosas y demás. Y en ese mismo contexto, debo yo decir, Ramón Arturo, que lo más conveniente para el partido de gobierno y para el PRM es lo que está haciendo la dirección política del PRM, que tratando de llegar a acuerdos en los municipios, en las provincias y a nivel nacional. Y te digo por qué. Porque miren cómo está el ambiente. Mire, ahora hay un ambiente en el partido de gobierno, en el PRM, que es como una lona, que usted vive en una segunda planta y hay en una primera planta una lona. Usted ve esa lona azul que está templadita, pero si usted se atreve a bajar el primer nivel y mira debajo de la lona, usted se va a percatar que ahí hay un conato de incendio. Y así está, fíjense lo que ha estado pasando en Santiago, donde un grupo de diputados ha estado cuestionando el hecho de la permanencia de Rosa Santos como presidenta provincial de Santiago, y la permanencia de Andrés Corsinio Cueto como presidente municipal, que debemos nosotros decir, son los dos articuladores del PRM en Santiago, y puedo decir en el caso de Andrés Cueto y la misma Rosa Santos, en parte de las otras provincias de Ciudad, porque impactan y tienen su dirigencia. Entonces yo creo que lo mismo tiene que pasar aquí en la provincia de Espaillat. Nosotros tenemos que evitar, vi también un rifirrafe en estos días, eso hay que evitarlo. Ya bajaron los niveles, porque déjame decirte, ayer, y esto es una información, no voy a decir que es primicia, pues no es primicia, a pesar de que no se ha hecho público, el PRM decidió posponer la elección de sus cuadros directivos. Las nacionales la postergó por un año, o sea, Paliza va a durar un año más como presidente del PRM, y las municipales por 2 años. Antes de ayer yo hacía me hacía referencia
a un comentario en el programa que me tocó hacer, porque Fernando Moronda no está, y decía, dado el conato de incendio que tienen en Santiago, y eso es un conato de incendio, porque son chispas que amenazan con corroer las bases, y no entendí por qué una mujer que yo he entendido muy, como Soraya, que entendí que era una mujer pensante y que se metió en esa vuelta de esos diputados, de sublevarse, porque eso es una sublevación. No, es que ella te puede decir, con el respeto que tú me mereces, que quizá no ella se metió o no. Yo, supuestamente, porque no puedo afirmar, supuestamente ella, el doctor Francisco Díaz le está siguiendo los pasos a ella, es decir... Ella es la orquestadora de eso, sí. Pero no, por eso digo, no sé cómo se metió en eso. Porque, señores, el PLD está fuera del poder por esa convención de 2019 y por los pleitos que empezaron en la convención de 2016 cuando se decidió pactar la reelección de Danilo Medina y postergar que inclusive a Demóstenes, que diputado de Santiago, que se había hecho un acuerdo que iba a ser presidente el próximo año y se lo robaron. Y Rafael Vargas iba a ser presidente del Senado y también esa parte se le quitó. Se quitó también. Entonces, todos esos pleitos vienen con esa vaina y ahí están. Y lo están pagando unos y otros. El PRM quiere caer en eso. Hace tiempo que lo dije, y lo dije en este espacio, y lo dije en programa Acceso Sin Límites también, que lo que estaban aconsejando, por ejemplo, en este caso al senador, que exigiendo, lo estaban aconsejando mal. Porque para sus aspiraciones futuras, que él aspira a seguir como senador, con un resquebrajamiento de la base de sustentación del PRM, y sobre todo con la fuerza que tienen sus oponentes en la provincia de Espaillat, podía afectarle, porque a José Rafael Vargas no solamente fue PRM y la avalancha que lo venció, fue PLD, ese PLD de Danilo Medina y el grupo con el que él compitió por la candidatura a la senaduría, que encabezaba Noé Camacho y Pedro Fernández por otro lado, mis amigos los dos. Pero eso fue lo que acabó con las aspiraciones de José Rafael Vargas. Y si quieren verse en eso, y a la clase política no le conviene esa vaina, al país político no le convienen. Esos pleitos tienen que aprenderse a manejar, porque no sé cuál es el afán. Y que hay un tema también que nosotros debemos saber, al pan pan, al vino vino. ¿Cómo así podemos nosotros decir que el cacique de la bachata es Raúl Rodríguez? Existen caciques en los diferentes lugares. Sí. Como así fue Amable Aristi hasta su muerte en Higüey y dejó un poco de esa fortaleza en su hija. Así mismo nosotros tenemos que aceptar que aquí en la provincia de Espaillat los bautistas tienen una gran preponderancia. Entonces, yo no entiendo en qué va eso, Ramón Arturo. Vienen personas que son de fuera de la política, tienen un cargo electivo y de una vez entonces quieren tener como cooptadas las estructuras de los partidos, pero entonces no tienen el espacio para ocuparse. Yo soy de lo que digo, que así era el PLD y tú conoces más que yo de eso. Antes en el PLD se tenía establecido que el que era presidente del PLD o secretario general no podía ocuparse de otra cosa que no sea del partido. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un cargo en el gobierno y tú eres presidente provincial o municipal, entonces tú descuidas la base del partido, tú no estás dándole seguimiento al partido. Y en el PRM yo me he dado cuenta que está casi por caer en la misma situación que cayó el PLD, y por eso el PLD, a pesar de que la encuesta Galo muestra, Ramón Arturo, unos números que se está recuperando, pero mira cómo está el presidente con unos números muy buenos, pero el PRM como partido ha bajado. Bastante. Ha bajado. Bastante. Y yo con esto termino. Vi esta mañana a Antonio Maete, que siempre me encanta ver a Antonio en todas las participaciones que tienen, que él le decía, si yo fuera el presidente Abinadei, yo le diría, agarre un lapicero, júntese, Abinadei, me junto con todos los funcionarios y le digo, ¿qué ustedes prefieren? Mantenerse en su cargo, que nosotros salgamos del gobierno, decía él. Y partiendo de que se supone que, decía, ese es mi gobierno, queremos seguir en el gobierno, lo que conviene es no rotar, sacar innumerables personas que ya están desgastadas en el gobierno. Siguen las quejas, vi el senador de San Francisco, de provincia de Duarte, quejándose de que no le cogen el teléfono al encargado del SENASA y creo de que del SNS también, y él repitió lo mismo. En estos días, esta mañana se decía en una radio nacional,
que es muy posible que en las próximas horas salga el decreto de Guido Gómez Mazara. Sí. Decía la persona que dio la información que era para el Palacio, se dice que él va a sustituir a Paliza, que va a haber cambio en INEFI, y también decía que habría cambio en el Ministerio de Medio Ambiente, que para allá ha estado sonando mucho a Julio César Valentín, pero no sabemos si a Valentín se le va a honrar, porque en el cambio pasado Valentín se le dijo que él iba a dar otro espacio que al final no se le dio nada. Exacto. Entonces le han destruido el pequeño partido de Valentín, se le ha ido desbaratando. Sí. Sin duda alguna, mire, Chandler decía que a veces la gente se alebrecaba, conseguía un cargo público y aspiraba. Todo el mundo tiene derecho. Ahora, esos derechos naturalmente deben ser ponderados y comedidos. Y no hay duda, por ejemplo, en Moca, y me voy a referir al caso del senador Carlos Gómez, que ha logrado un gran espacio. Porque independientemente usted o yo no estemos de acuerdo con que el rol que él ha jugado como senador, pero es un hombre que tiene presencia. Sí. Y tiene presencia en la vida de los ciudadanos de la provincia. Como figura política ha hecho un gran trabajo en la provincia. Ahora, como legislador... Usted puede, exactamente. Es otra cosa. Usted puede estar de acuerdo o no. Ahora, presencia ha tenido como el que más Carlos Gómez y ha estado imbuido en solución, en grandes soluciones a conflictos y a problemas. Eso no hay duda. Yo entiendo, yo particularmente, metiéndome en lo que no me importa, que desde el punto de vista político partidario y las aspiraciones ha estado quizás mal aconsejado. Porque hay gente a su alrededor, muy de cerca, que siempre ha tratado de sustituir a Andrés y no ha podido. Y parece que quiere hacerlo a través de Carlos Gómez. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa y en breve continuamos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Cherner, esta mañana y hace días que he estado escuchando, lo escuché en el programa de radio, quizás el más importante e impactante del Cibao, no sé, más allá, que es el de Gutiérrez, donde además Sandy Jiménez comparte las mañanas. Sandy Jiménez está con nosotros los miércoles. Que Sandy Jiménez empezó sus labores de comunicación en este espacio. Estaba los lunes, me recuerdo. Pero miren, y decía que en Santiago hay serios problemas y graves problemas por la sobrepoblación de la carcelita, algo que yo no conozco realmente. Por ejemplo, en el Palacio de Justicia de aquí de Moca no hay cárcel, pero en Santiago sí. Y en la capital, en Ciudad Nueva, pero aquí hay una carcelita. Y habla de una población de cerca de 250 personas. O sea, no es una carcelita, es una carcelota. Y tú que haces vida, sobre todo de derecho, como abogado en Santiago, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo eso... ¿No se entiende? Mira lo que porque a veces aquí en el cuartel de la policía, en la cárcel del cuartel de la policía, hay 15 y 20 y están al grito y están hablando de 250. Mira, hace mucho tiempo existe debajo, en el sótano de la cárcel, en el sótano del Palacio de Justicia hay una carcelita. Se llama carcelita porque en principio debería ser una cárcel de paso. Usted conoce su medida, lo llevan, le conoce la medida de coerción y lo mandan al CCR que le corresponde. Pero ¿qué ha pasado? Que últimamente, según lo que se ha establecido, CCR La Isleta, CCR Rafael y otros CCR también de Mao y otros están sobrepoblados. Esto ha conllevado a que se ha creado un tapón en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago. Ahí no ha habido una situación que se haya salido de control, creo que por la divinidad. Sabemos que la carcelita pasó, igual que la de Ciudad Nueva, a control de los BTP, los agentes que están en el servicio penitenciario. Antes estaba en la policía judicial, la policía azul, que nosotros, no azul marino, porque ahora es azul fuerte o azul oscuro, que es el uniforme normal. Entonces, ¿qué está pasando? Los detenidos nuevos, de nuevas medidas de coerción,
lo están teniendo que mandar para los distintos destacamentos de la ciudad de Santiago, Pueblo Nuevo, para todos los destacamentos que existen, elegidos allá mismo en la base, porque no hay forma de tenerlo en la carcelita, porque ya la carcelita está repleta. ¿Qué está pasando con esto? Que se han estado aplazando medidas de coerción porque no trasladan a los detenidos. Eso era algo que tenía años que no se veía en la ciudad de Santiago, porque usted esperaba ahí abajo, lo subían, le conocían su medida y mismo lo bajaban. Entonces, tú te preguntas, ¿y por qué pasa esto? Y esto dice dos cosas. O hay demasiada delincuencia en Santiago, o realmente hay demasiadas medidas de coerción. Yo creo que hay una línea del Ministerio Público a nivel general, pero más en Santiago. En Santiago está manga por hombro. Yo lamento decirlo porque hay una persona que es titular de ahí, que es una persona a la cual no le tiene mucho aprecio, y que del dicho al hecho, esa es la muestra real, de que el dicho al hecho hay mucho trecho, porque fue un excelente litigante, un excelente fiscal y muy íntegra y ética, pero la pusieron ahí. Yo entiendo que es como un ñeñeco, para no decir otra cosa, y no para faltarle respeto, pero es la realidad lo que uno ve. Y yo te presento un caso rápido para que tú veas. Esta semana a Miguel le pasó un caso en una de las unidades de la fiscalía en base. Una víctima que decía, mire, ese señor no fue el que me agredió. La policía me enseñó una foto y me dio un nombre, me dijo que esa era la persona que me había agredido, pero yo viéndolo ahora personal, este no fue el que me agredió. Yo vengo a retirarle la denuncia. ¿Tú sabes lo que hizo esa fiscal? Pues esa fiscal agarró y lo sometió y le pidió prisión preventiva. Le dijo, no, vaya y diga eso donde juez. Mentira. Claro que pues yo te puedo dar el nombre por no faltarle. Es decir, ¿y qué hizo la juez? Que la juez primero la tuvieron que aplazar un día por falta de traslado, porque el preso lo tuvieron que mandar para un cuartel. Y luego, ¿qué le colocó? Ningún tipo de medida de coerción. Entonces, temas como estos, arbitrarios, claro, porque si la víctima que está diciendo... Pero esa tipa es una maldita loca, y discúlpame el término. Pero tú sabes cuál es la realidad de eso. Eso no es un caso particular. Eso no es un caso particular. Y yo te puedo enumerar muchísimos casos, porque estamos teniendo gente dentro del Ministerio Público que actúa desde el odio. Pero una psicópata así no puede estar dirigiendo. No, lo que hay es, y es lo que nosotros vamos a hacer, que cuando venga el descargo de eso, el archivo o lo que sea, nosotros le vamos a colocar una demanda de responsabilidad patrimonial. Porque hasta que nosotros no empecemos a darle en el bolsillo a los funcionarios, nosotros no vamos a obtener un cambio real en los funcionarios. Entonces eso es lo que está pasando. Y pasando de ahí a ese bajo fétido que hay ahí, porque tú pasas por el sótano y no puedes ni respirar, porque ahí no hay ventana, ahí lo que hay es un abanico grandote, sacando el calor. Imagínate 230 hombres, 250 hombres, ahí abajo en ese sótano, imagínate tú, y metiendo cada día más. Vamos ahí y después nos vamos a otro lado, que eso tiene una conexión directa. Hoy estaban los jueces de los tribunales colegiados de Santiago protestando. ¿Sabe por qué? Porque el nivel de carga laboral que están teniendo los tribunales colegiados de la ciudad de Santiago, que hay 4 tribunales colegiados, no están dando abasto. Lo último que han tenido que hacer es tomar vacaciones colectivas, es decir, que un tribunal colegiado tiene que tomar los 3 o las 3 vacaciones colectivas para venir repuestos juntos, pero mientras ellos toman vacaciones colectivas, las situaciones que se van dando, otro tribunal la tiene que ir tomando. Sí, porque tiene que seguirla conociendo. Nosotros tardamos, Miguel y yo, en una audiencia 6 meses. Y no era una audiencia muy larga. Tenía ciertas situaciones, pero no era tan larga. Porque el tribunal tenía que establecer un día a la semana, 4 horas, para nosotros poder ir avanzando. Y yo le decía, magistrada, pero vamos a ponerle un viernes. Decía la magistrada, no, es que no hay forma, Chester, ven a ver cómo nosotros estamos. Entonces, yo me pregunto, ¿será que nosotros vamos a esperar que se nos sigan muriendo los jueces con diabetes, con hipertensión, porque no tienen un espacio adecuado donde comer? No pueden comer de manera adecuada porque su salario no le permite tener una vida digna. No tienen espacios adecuados para hacer su trabajo. Y yo en el día de hoy puse a circular un artículo en el Nuevo Diario donde yo digo lo que merecen los servidores judiciales. Y digo servidores judiciales porque hay una jerga que se utiliza que yo no estoy de acuerdo,
de separar jueces y servidores judiciales para hacer referencia a los secretarios, alguacil y demás. No, para mí todos son servidores judiciales. Entonces, ¿qué ha pasado con el Poder Judicial? Señores, y Ramón Arturo lo sabe, y nosotros también lo sabemos como ciudadanos. Ahí hay muchos, y yo puse la palabra y lo quité del artículo, que son medio bellacos, Sí. Pero eso no son la mayoría del personal del Poder Judicial. La mayoría de los jueces del Poder Judicial salen todos los días de su casa, dejando sus hijos en colegios y escuelas, y que tienen que endeudarse para poder colocarlos en una universidad de peso para que puedan avanzar, porque todos aspiramos a eso, a que nuestros hijos estudien en lugares mejores que lo que nosotros estudiamos. Pero muchos de ellos endeudados y sobreendeudados, sin seguridad dentro del espacio de trabajo y desgastando, perdiendo los mejores años de su vida ahí, con unos sueldos de miseria en base a las responsabilidades que ellos tienen que afrontar. Y ahí cabe preguntar, y pasamos a un tema importantísimo de este mismo caso. ¿Justifica ello el llamado de atención que hacen los jueces para el próximo jueves de hoy en 8 del paro de labores el día 21? Mira, yo te voy a decir una cosa con respecto a eso. Y yo también lo decía eso en el artículo. Y yo decía, o digo ahí, que la gente siempre vive pensando y siempre pregunta en todo, con todo, cuando tú hablas, cuando tú te quejas. Es el momento. Este es el momento. Si nosotros nos llevamos... el momento es siempre que existe la necesidad de demandar un derecho. Si nos llevamos cuando sea el momento, lo que estamos hablando es que hay más de 350 jueces que están ahí, que están pidiendo reivindicaciones para el Poder Judicial. Y lo están haciendo, ¿sabe por qué, Ramón Arturo? Lo hacen porque si dejan a Luis Henry para que él entienda que ellos están hartos de que se hable de tecnología, que se hable de esto, que se hable de aquello, sin mejorar las condiciones de ellos. Pero para que ellos quieren dejar saber que el que venga por Luis Henry tiene que velar por las reivindicaciones de los jueces. Porque lamentablemente el Poder Judicial, señoras y señores, no es como se presenta. Yo me río cada vez que dicen que los casos se están conociendo rápidamente en los tribunales. Que no hay mora judicial. Pero por Dios, es decir, lo que yo veo todos los días penosamente, es que lamentablemente se viven aplazando audiencias por falta de cita, por falta de traslado de imputados, que los jueces están cansados saliendo 7, 8 de la noche de un tribunal para incorporarse al otro día a las 9 de la mañana. Entonces, las condiciones, pero eso sin dejar de lado, cómo están las secretarias con 26,000 pesos, con esa responsabilidad atrás de un escritorio sentadas, muchas de ellas a veces con hipertensión, con diabetes, porque tienen que comerse la comida encima de los expedientes, porque no tienen un espacio adecuado donde comer. Y los alguaciles ordinarios, y con esto terminó Ramón Arturo, andando en un motor, sin seguro médico y sin salario, pagando con la misma echándole gasolina al motor, con las notificaciones privadas que hacen para cumplir con las notificaciones de oficio que tienen que hacer al tribunal. Entonces, como la justicia independiente que nosotros abogamos, es ahí en el Poder Judicial que tiene que hacerse. Expresarse. Y es con el mejoramiento de las condiciones de esas personas. Sin duda alguna. Mira, penosa y lamentablemente, lo que mucha gente pensaba, independientemente de la forma y manera en que llega Luis Henry a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y por ende del Poder Judicial, mucha gente pensó que habrían cambios sustanciales porque se podía prever que era un hombre de avanzada, un hombre bien formado, formación le basta y le sobra, yo entiendo. Realmente se ha quedado muy corto. Y existen avances, porque yo te puedo decir que en el tema tecnológico nosotros hemos avanzado. Es decir, tenemos un sistema que nos permite a nosotros acceso a los casos, por ejemplo, de yo poder en mi casa en la noche hacer una instancia y depositar cosas por ahí. No, sin duda alguna. Esa parte hemos avanzado, pero se descuidó. Sin duda alguna. Se descuidó el tema ético en el Poder Judicial, la inspectoría del Poder Judicial. No ha dado cabida. Cuando Mariano se excedieron y cuando Luis Henry fue que desapareció. Mira, sobre todo... Y las condiciones de los jueces. Sobre todo,
el problema ético. Y aquí hemos tenido casos, que eso da pena y vergüenza. Y ni fu ni fa. Casos que han trascendido. Y como dice Chesner, no es solamente los jueces, en sus diferentes categorías, vamos a decir, desde juez de paz, de primera instancia hasta de corte, y la forma y manera en que tienen que desenvolver sus labores. Los empleados, señores, aquí hay una empleada vamos a decirle, de mantenimiento en el Palacio de Justicia, que esperando pensionarse con 40 años en el Palacio de Justicia, y cuando va no califica para que pensión porque ha estado siempre bajo contrato. ¿Sabe lo que es? ¿Usted sabe lo que es esa vaina? Eso merece ser denunciado hasta en la NASA. Una pobre señora que no se puede pensionar porque una vaina que está prohibido. Usted no puede hacerle un contrato de más de 6 meses a una gente. Y cuando termine ese contrato, o lo fija o lo manda para su casa. O lo reactiva, pero con conocimiento de que usted está bajo contrato. Usted sabe lo que es esa vaina. Esas son de las barbaridades. Ramón Arturo, pero mira, conectado con ese pero tenemos que ir a una segunda pausa. Conectado con ese tema, y cuando volvamos de la pausa tenemos que hablar de eso. Todo ese conato, hablando del conato de incendio que ha habido, ¿tú sabes qué lo ha generado? El retardo en la escogencia de los nuevos jueces para la Suprema Corte de Justicia. Porque hablando de eso, algo se trae en el presidente, y algo hay, porque todo el mundo pensaba que, bueno, había la oportunidad de que llegara la fecha en que cumplieron, que fue ya hace un mes. Hace un mes, el día 7 de abril, ya hace un mes. El día 7 de abril vencieron. Hace un mes y medio, pues casi. Hoy estamos a 14. ¿Y qué pasa, Ramón Arturo, cuando vienen las Españas bobas, las instituciones? Cuando una persona termina su periodo y ni se le ratifica, ni se busca una persona que lo va a reemplazar. ¿Qué pasa con las instituciones? Me importa que pase lo que tenga que pasar. Que se hunde el barco si tiene que hundirse. Yo ya me voy. Con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa. Y en breve continuamos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Señores, mañana, antes de continuar, mañana es día de San Isidro el Labrador. Quita el agua y pon el sol, o pon el agua y quita el sol. El día del agricultor. Y en Moca, normalmente trascendía que los presidentes siempre venían a Moca. El presidente yo creo que no ha venido en su gestión. Muchos esperan que el presidente visite mañana a Moca para tratar temas importantísimos que podría tratarse con él. Pero vamos a esperar. Mientras continuamos con este tema, ¿qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia y los cambios? Ahí vi que están proponiendo congresistas, senadores, reformar la Constitución para que todos los 7 de enero se sustituyan los jueces que vencen. Es una estupidez. Que se pongan yo no entendí, no entendí aquí los legisladores. Esas son de la vaina que estábamos hablando. Una cosa es ser representante y canalizar políticamente mucha vaina, y otra cosa es ser legislador. Es una estupidez, porque te voy a decir algo, independientemente se le ponga una fecha. Hay un principio de continuidad de la administración pública. Claro. Si llega la fecha, tú no puedes decir que cesan en funciones, porque hay un principio de continuidad. Porque no puedes crear un vacío. No, tú no puedes crear un vacío. Independientemente de que le ponga la fecha, si el presidente no quiere llamar al Consejo Nacional de Magistratura, simplemente no lo llama y deja que eso corra. No lo puede obligar. Mira, yo creo que el presidente, y vi a Servio Tulio Castaño Guzmán en esta semana, el presidente que no le gustan los ruidos, el presidente Luis Abinader, y si no, mira lo que pasó con el tema minero de San Juan de la Maguana, que lo echó hacia atrás. Al presidente no le gustan los ruidos, nunca le han gustado. Y yo creo que lo que pasó con la evaluación anterior de los 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia
donde una juez, Pilar Jiménez, no le quedó buen sabor ahí. Lanzó una carta criticando a Napoleón Esteves, publicando hasta WhatsApp privado. El presidente eso no le gustó, porque el presidente en todas las escogencias que ha hecho de alta corte ha tenido una gran legitimidad. No ha tenido un ruido, uno no ha tenido hasta ahora. Entonces yo entiendo, Ramón Arturo, que el presidente está sentado en la mesa del diálogo con las fuerzas políticas que inciden en el Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar de que hay una fuerza política que no incide en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero es un posible aliado del partido del gobierno para el 2028 y está pujando no para que le coloquen a uno, sino para que no le dejen a uno que él puso ahí. Y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia que se escucha, yo no lo puedo afirmar, bueno, pero es lo que se dice, que el presidente Danilo Medina está haciendo, tiene, diría yo, el rosario de cabeza para que él no lo dejen como presidente de la Suprema Corte de Justicia. De los admiradores de Danilo Medina en los medios de comunicación y la posición pública que tienen respecto a la continuidad o no, o a la sustitución o no de Luis Henry, yo diría que Danilo Medina está pujando para que se lo lleven. Al parecer, Luis Henry no correspondió con los fines para los cuales Danilo Medina lo llevó ahí. Porque una cosa, tenga duda, es el Consejo Nacional de la Magistratura quien los elige, pero quien los designa es el presidente de la República, claro quien sí. quiera que sea. Claro que sí. Claro que sí. Mira, y yo creo que el presidente está en eso, está en ese análisis para de alguna manera buscar la forma de que ellos tomen una decisión, Ramón Arturo, que no genere ningún escosor. Tú sabes que ahí ellos tienen a Fran Soto, que ya tiene 2 periodos en la segunda sala. Tienen al magistrado Jerez, que no puedo decir a quién ascribirlo. Fran Soto sí podemos decir que fue Leonel Fernández que lo llevó ahí, que fue fiscal cuando Leonel, pero en el caso del magistrado Jerez, que fue presidente y es juez de carrera de la Corte Penal de La Vega, que también está ahí en su segundo periodo, era miembro cuando Miriam, ahora es presidente. Está Nancy Salcedo, que para mí le va a pasar igual que Fran. Ella se va a quedar, porque como ella es miembro del consejo, ahí tú en ese, vamos a decir, en ese día a día en el consejo se crean amistades, ¿no? Y ella tiene mucha posibilidad de quedarse, pero está el magistrado Vázquez Goico, es decir, son como 11 magistrados que tienen que irse o evaluarse. Y yo creo que el magistrado, el presidente, el primer magistrado del país, que es el presidente de la República, está buscando la manera de que haya una escogencia. Es más, y estoy especulando, yo creo que se está tratando de que la gente que no se van a quedar se vayan contentas. Yo creo que hasta eso, se está tratando de eso, de que el que no se vaya a quedar se vaya contento, de decirle, mira Ramón Arturo, no te presentes porque no te podemos dejar, ya los compromisos contigo ya se pagaron, no te vamos a poder dejar. Pero se escucha que hay un abogado privado con una firma muy cercano al presidente que se está ponderando para ser el presidente de la Suprema. Y yo te voy a decir algo. ¿Pone el nombre de? ¿Me puede decir pero hay un abogado privado el que se ha estado mencionando mucho. Y yo te voy a decir algo. Yo no he escuchado de... El presidente de la República no puede cometer errores en ese tema. A él le es conveniente políticamente y a nivel de los intereses de él dejar su impronta de su Suprema también, como lo hizo Leonel, como lo hizo Danilo y como lo ha hecho todo el mundo. Lo hizo Balaguer en su momento con sus senadores, dejar su Suprema. Y él tiene que escoger, se habla de que él está ponderando poner un juez de carrera. Ojalá que eso haga. Se habla de eso. Se habla de un magistrado de San Pedro de Macorís. Carbucia. Herrera Carbucia, yo lo he escuchado, que es el primer sustituto de la Suprema Corte de Justicia, creo. Y el magistrado Herrera Carbucia, que es una persona que creo que viene desde cuando Leonel Fernández está ahí en la Suprema, pero es un magistrado con, bueno, esa gente con ese apellido, Carbucia? Yo creo que todavía no sobrepasa la edad. Todavía no sobrepasa la edad, porque creo que son 75, ¿no? A los 75. No, todavía no la sobrepasa la edad. Todavía no sobrepasa. Que es un error, es un error. Eso deberán subirlo. Yo creo que ahí debería dejarse que mientras tú tengas lucidez,
tú puedas estar ahí. Porque nosotros tuvimos un presidente ciego y sordo como presidente. Entonces... Y mudo cuando le parecía. Exacto, bueno. Entonces imagínate tú, nosotros tenemos que abogar porque debería permanecer, por ejemplo... Por ejemplo, Subero. ¿Qué edad tiene Subero? No, ya Subero sí pasa a los 75 años. 75 no tiene que tener más de 80. Pero, y tú quieres, Subero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, tú quieres una persona más lúcida que Subero, que dignificaría cualquier corte. ¿Y Milton Ray cuánto tiene? Milton Ray Guevara. Entonces yo creo que es importante eso, pero el presidente tiene que tener cuidado con eso. En el PRM hay gente como Manuel Equea Guerrero, ya no que quizás él no quiere, ya él tiene más de 80. Sí. Pero hay innumerables personalidades dentro del PRM y cercano al PRM que tienen, porque también tenemos que darle la oportunidad que otras personas vayan también y demuestren que puedan hacer el trabajo. Pero sobre todo, mira, tú dijiste una cosa, el presidente tiene que dejar su impronta. Yo creo que la mejor impronta que pudiera dejar el presidente es empezar a dignificar la carrera de la Suprema Corte de Justicia. No llevar políticos como lo hizo Leonel. Hipólito no tuvo la oportunidad de elegirlo porque no existía realmente en esa época el Consejo Nacional de la Magistratura. Acuérdate que viene con... Sí había, porque acuérdate que en el 98 me parece que hay que cambiar. Acuérdate, antes del 98 eran los senadores. Lo que pasa es que como Hipólito no tuvo segundo periodo, como son 7 años, acuérdate. Sí, pero eran los senadores. Realmente eso cambió a partir de 2010, el Consejo Nacional de la Magistratura, con la reforma constitucional, que fue la... Se constitucionalizó reforma ahí, pero acuérdate que estaba. Lo que pasa es que en el 2010... Cuando hicieron la reforma constitucional, lo que hizo Leonel fue que le agregó al procurador, porque antes no estaba el procurador en el 2010, pero antes sí estaba. Lo que pasa es que como él no repitió, quien entonces tuvo que elegirlo, creo que fue como el 2008, 2007, 2008, fue entonces Leonel que lo tuvo que elegir en 2007 por ahí. Que ahí es que eligen, ahí es que inician otro... Sí, la constitución de 2004. Pero es importante, mira, es importante. Nos queda un minuto. Es importante que el presidente deje su impronta. Exactamente, la impronta que debe dejar el presidente es empezar esa verdadera institucionalidad del país, la institucionalización del país, no llevar cuadros políticos como lo hizo Leonel Fernández y como lo hizo Danilo Medina. Sí, pero yo te voy a decir algo con respecto a eso, que se lo estaba diciendo a un profesor que tenía la sociedad civil. Yo estoy cansado de algo también, Ramón Arturo. El hecho de que yo milite en un partido político, a mí no me puede... Por ejemplo, mira, yo me gusta estudiar y demás, y mañana se me pega que quiero ponerme una gorra de un partido. No puede ser que yo vengo en ese partido, estoy tirando un candidato para adelante y en el momento que el candidato llega a mí no me pueda recomendar y que porque yo estoy cercano a un partido. Dentro de los partidos también hay un grupo de teóricos. Terminamos. Sí, pero tú no sacar un tipo de comité central de un partido político, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para mí lo importante es que tenga las capacidades. La capacidad, no, y la dignidad. Claro. Dignidad. Porque Milton Ray Guevara tuvo todo el tiempo cercano al PRD, y fue un excelente presidente del Tribunal Constitucional. Sí, pero ya cuando estuvo y fue electo, ya la militancia había inclusive... pero fue Miguel Vargas que lo recomendó. Terminamos. Sí, claro. Bueno, gracias, Chernel. Gracias a ti. Amigos televidentes. A mañana estaremos aquí como de costumbre a las 7 de la noche. Manténganse ahí con Dalia Grullón sin rodeo. Buenas noches. Buenas noches.